Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. ¿Cómo podemos sanar el patrón familiar? Vamos a estar hablando hoy del transgeneracional junto a Virgi González. Es un placer recibirla en nuestra pantalla, así que le damos la bienvenida. Hola Virgi, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, gracias a Dios y encantada de poder participar en este espacio en donde coincidimos con el mismo propósito. Nosotros encantados también, Virgi, de que estés aquí, que puedas venir a compartir este interesante tema. Antes de comenzar, me gustaría presentar un poquito sobre ti. Virgi es microbióloga, especialista en administración de la calidad total y la productividad, con 19 años de experiencia en gestión de calidad. Es PNL Practitioner, terapeuta de péndulo hebreo y acompañante en procesos de sanación y transgeneracional. Bueno, pues hechas las presentaciones, Virgi, ahora sí que vamos a comenzar. Hemos titulado esta charla El patrón transgeneracional sana tu sistema familiar. Vamos a comenzar por el principio hablando un poquito de qué es el patrón transgeneracional. Claro, Laura, eso a veces causa un poco de confusión, pero vamos a ir colocándonos en contexto, ¿listo? Entonces, cuando lo vemos desde diferentes perspectivas y estamos hablando de patrones, por ejemplo, en arte o en dibujo nosotros hablamos de un patrón y es el modelo que vamos a seguir para continuar con una secuencia, ¿cierto? Cuando estamos de pronto en el contexto de las confecciones, cuando estamos hablando de un patrón, es el molde que voy a utilizar para poder cortar las demás piezas iguales o similares. Pero cuando estamos hablando en temas de árbol familiar, de genealogía, de historia familiar, en transgeneracional, estoy utilizando el término patrones, me estoy refiriendo es a dúplicas o a repeticiones en mi sistema familiar que en ocasiones nos damos cuenta que yo estoy viviendo esas réplicas u otros miembros de mi familia. Entonces, patrones transgeneracionales son esos modelos, moldes que están marcando los resultados que estoy teniendo en mis áreas principales, que son salud, dinero y relaciones. Perfecto, Virgi, comprendidísimo. Bueno, hay una frase que me ha llamado especialmente la atención, la tenemos en la descripción aquí abajito, que dice: sin aceptación no hay reparación. ¿Cómo podemos practicar, ¿no? de asumir ese concepto de que hay algo que solucionar previamente? Total, Laura, y esa es una de mis premisas, yo la he tomado a nivel personal porque muchas veces queremos tener cambios en nuestra vida, llámese en amor, relaciones o en dinero. Hacemos muchos intentos, pero como que son infructuosos o no estoy alcanzando los resultados que yo quiero. Bueno, en mi historia se estaban repitiendo patrones referente a abandono, a rechazo, a humillación, separaciones, divorcios, abortos, y yo quería cambiar ese patrón, pero no sabía cómo hacerlo. Cuando nosotros empezamos a trabajar en buscar nuestra información, nuestra historia, lo primero que hay que hacer una vez reconocido que estamos repitiendo algo es aceptar que esto es para mi mayor bien, que yo he venido aquí o que mi alma está en esta existencia para hacer que las cosas sean de una manera diferente y que la historia pueda contarse de otra manera, que pueda contarse con honor para todo el sistema familiar. Entonces, si nosotros no reconocemos nuestra historia, si no aceptamos nuestra historia, si no aceptamos que es para mi mayor bien, aunque no lo comprenda ahora, no es posible que haya una reparación de aquello que está afectando el bienestar de todo mi sistema familiar, empezando por mí misma.
Pues vamos a continuar indagando en este mundo tan profundo, ¿no? Del transgeneracional, que realmente daría, Virgi, para una charla pues de horas, ¿no? Prácticamente, aunque aquí lo vamos a reducir, lo vamos a hacer muy, muy, muy cortito. ¿Cómo influye el transgeneracional? ¿Cómo influye todo lo que tenemos que sanar en nuestra vida personal y en nuestra vida de adulto? Porque hay cosas que traemos arraigadas ya desde pequeños. Claro, Laura, mira, te voy a comentar. Nosotros hay 5 etapas que marcan nuestras vivencias de adultos y los resultados que estamos teniendo. La primera etapa es un año antes de nuestra concepción. Tenemos que tener en cuenta qué pasó en nuestro entorno, en el entorno de nuestros padres o de las personas más cercanas a nosotros un año antes de que fuéramos concebidos. La segunda etapa es ese preciso momento de la concepción, cómo se desarrolló ese momento. Obvio, no vamos a entrar en detalles, no todas las personas tenemos acceso a esos detalles. De repente habrá personas que puedan decir, no, pero es que yo no conocí a mis padres, yo soy adoptado, por ejemplo, o nunca tuve reconocimiento de parte de ellos, pero resulta que tiene una gran influencia en lo que nosotros vamos a desarrollar más adelante. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es durante el periodo de gestación. ¿Qué ocurre con nuestra madre principalmente y quienes puedan estar en el entorno de mi mamá? La cuarta etapa es el nacimiento, que también tiene gran influencia. Y la quinta etapa es desde el momento del nacimiento hasta el destete. Incluso también se puede tomar hasta nuestros 3 años, porque antes de ese tiempo nosotros somos como una extensión de nuestra mamá y de nuestro papá. Entonces, esas 5 etapas marcan fuertemente los resultados que nosotros podemos estar teniendo. Y cuando estamos haciendo nuestro análisis transgeneracional y cuáles son esos patrones que estamos repitiendo, nosotros es preciso que nos vayamos a esas 5 etapas. Ahora, hay personas que pueden decir, no tengo acceso a todas las etapas. Entonces podemos trabajarlo desde una línea temporal personal. Te explico. Si a mis 30 años yo tuve un conflicto muy fuerte que eh, generó en mí, vamos a decir, un estado depresivo. Bueno, a partir de esos 30 años, yo voy a quitarle un año, serían 29, y voy a irme de esos 29 años, le quito la mitad. Entonces, 29 entre 2 sería 14,5, 14 años y medio. ¿Qué evento hubo a mis 14 años y medio en el que yo también desarrollara o generara un evento similar al de mis 30 años? ¿Listo? De ahí, otra vez voy a dividir entre 2. 14,5 entre 2 sería 7,5, más o menos 7,25. ¿Qué pasó? ¿Qué evento hubo a mis 7 años y un pedacito que también generó este mismo estado? ¿Qué ocurre? Entre mis 0 y 9 años es igual a hablar de qué ocurrió entre el momento de la concepción y los 9 meses de gestación. Entonces, una vez lleguemos a los 9 años o antes, vamos a empezar a hacer esa indagación. Hay que tener muy presente que no nos vamos a centrar en los hechos en sí mismos, sino qué emociones fueron las que generó esa situación, ese evento. Y así es como nosotros podemos irnos dando cuenta cuáles son los bucles de repetición en nuestra vida, en amor, dinero y relaciones, y también qué patrones estamos repitiendo de nuestro sistema familiar. Esa es una manera de hacerlo. ¿Me comprendes hasta allí? Perfectísimo, podemos continuar si quieres. Dale. Entonces, esa es una forma. Otra forma es que nosotros podamos hacer la definición de los ecos o afinidades transgeneracionales. Eso lo podemos hacer también mirando con quién coincide, entre comillas, mi posición en el árbol familiar. Por ejemplo,
Si nosotros somos 5 hermanos, voy a mirar en el árbol de mi papá quién es el hermano número 3. Yo soy el número 3 de esos 5 hermanos. ¿Quién es el número 3? Ese número 3 del árbol de mi papá es un eco transgeneracional mío. ¿Ok? Me voy al árbol de mi mamá. Mi mamá tiene 3 hermanos. Yo soy la hija número 3 de papá y mamá. Entonces, ¿quién es el hijo número 3 en la descendencia de mis abuelos, entre los hermanos de mi mamá? Tengo eco transgeneracional con ese hijo número 3. Y así, de ahí hacia arriba, me voy a ir buscando quiénes son los número 3. Importante aquí que no son los hijos nacidos vivos únicamente, también debo tener en cuenta los abortos, sean abortos espontáneos o abortos inducidos. Esos también se deben contar en el orden en que fueron concebidos. Y con esos tengo eco transgeneracional. Y cuando estamos hablando de las afinidades transgeneracionales, ahí sí voy a hacer uso de mi fecha de nacimiento y necesito hacer ya un cálculo y verificar con las fechas de nacimiento de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tíos, de mis primos, para ver qué afinidad tengo con ellos. De esta manera podemos mirar cuáles son esos patrones que yo puedo estar repitiendo, ¿sí? Ahora, que yo esté repitiendo patrones, eso tiene un propósito. No es porque la vida se ensañó conmigo y justo me tocó a mí. Qué mal fue el que yo hice para poder merecer esto, ¿verdad? Pero el propósito es que nosotros podamos reparar nuestro sistema familiar. Cuando nosotros hacemos esa sanación de mi sistema, se está sanando 4 a 7 generaciones hacia atrás y 4 a 7 generaciones hacia adelante. Entonces, lo que estamos regalándonos es bienestar para todo el sistema. ¿Ok? Muy bien, bueno, al final de lo que estamos viendo es que todo cuenta, Virgi, todo cuenta. Yo me encantaría que la gente que nos está viendo, si lo ha comprendido, nos lo vaya dejando también en comentarios para saber si nos vamos situando y podemos llevar a cabo este cálculo, ¿no?, que estábamos enseñando aquí. ¿Cómo empezaría el proceso de sanación? Es decir, ¿cuál es el punto base, ¿no?, desde el que partimos? El punto base, te voy a decir lo que ha funcionado para mí, es que tú puedas hacer tu árbol familiar. ¿Listo? Este árbol familiar va a partir de ti. Importante que estos procesos a veces empezamos pensando en otros y no en nosotros. Ah, es que yo quiero trabajar en mi historia familiar y hacer toda esta sanación transgeneracional para que mi hija, para que mi nieto, para que mis hermanos puedan sanar. Pero hay que tener presente que no hay sanación afuera si no hay sanación adentro de nosotros. Entonces, nuestro entorno cambia cuando internamente nosotros también estamos generando un cambio. De ahí también la frase que mencionamos ahorita, que sin aceptación no hay reparación. También podría ser, no, es que yo soy el sanador, yo soy el reparador. Justamente, si lo somos, entonces tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces, en mi vida empezaron a ver, yo empecé a darme cuenta de tantas repeticiones que eso me llevó a empezar a hacer cursos de análisis transgeneracional y saber cómo conocer mi propia historia, qué de lo que yo sé de mi historia, digamos que me sirve para hacer esa reparación en mí y cambiar los patrones, o había que tenerlos como solo informativos. Entonces, hacemos nuestro árbol familiar, conseguimos los nombres, las fechas, y más allá de nombres y fechas, es quizás qué enfermedades hubo en mis familiares, qué signos y síntomas que no necesariamente son diagnósticos de enfermedad. Por ejemplo, cólicos menstruales o rinitis alérgica. Estos son signos y síntomas que no necesariamente hacen parte de una enfermedad que digamos que es un diagnóstico real. Eso hay que tenerlo presente. También averiguar en nuestra historia quién tuvo abortos, quién tuvo accidentes, qué tipo de accidentes fueron, quién tenía fobias, quién de repente tuvo quiebras financieras,
A ver, qué otra situación? Situaciones especiales que marcan al sistema familiar. Quien de repente había personas con enfermedades mentales o de repente había prostitución o robos, personas que fueron metidas en prisión. Ese tipo de cosas hay que tenerlas presentes porque lo que no hayan reparado o haya dejado inconcluso alguno de nuestros ancestros, sí o sí alguno de su descendencia va a venir a reparar. Y muchas veces no sabemos por qué. ¿Listo? Entonces hay que empezar por nuestro árbol, la historia, qué son esos eventos que han sido eh, impactantes en nuestro sistema y nosotros revisar qué de eso estamos repitiendo. Podemos estar en una repetición eh, perfecta, o sea, que sea una dúplica, me está pasando exactamente lo mismo, o podemos tener como pedacitos, rasgos de eso que le pasó a otros de nuestros ancestros. Entonces puede que nuestros ancestros hayan iniciado con la reparación y nosotros vamos a completar. Luego de hacer estos cursos de análisis transgeneracional, en uno de ellos me enseñaron que hay diferentes herramientas que nosotros con las que podemos acompañar esta investigación. Y así fue como yo llegué a las terapias con péndulo hebreo. Me hablaron de constelaciones, me hablaron de hipnoterapia, me hablaron de limpieza de nuestros campos energéticos, pero yo me quedé enamorada del péndulo hebreo y finalmente es con lo que he ido acompañando toda esta información para ir sanando todo mi sistema familiar, poder ir reconciliándome con papá, reconciliándome con mamá, porque también es importante para nuestro éxito poder honrar a papá y a mamá y tener una conexión con ellos aunque no los hayamos conocido, aunque nos hayan abandonado, aunque digamos que fueron los peores papás y mamás del mundo, el hecho de que nos hayan concebido y nos hayan dado la vida es una muestra de amor infinito, incluso cuando ellos tampoco se dan cuenta. Entonces, esto para nosotros también es una manera de llegar a esa reparación. Pues muchísimas gracias, Virgi, por todo lo que nos has aportado en el día de hoy. Estamos en los minutos finales de la entrevista, así que yo te cedo el paso por si hay algo que se nos haya quedado en el tintero y que sea importante recordar antes de irnos. Claro, Laura, mira, pues como tú dijiste al principio, podríamos hablar horas y este tema se presta para que tengamos muchísima más interacción y más oportunidades de este tipo. Pero quiero que tengamos mucha claridad en que toda alma en sí misma es buena, pero nosotros tomamos una información que viene de papá, de mamá, de abuelos, de bisabuelos que le colocan como una vestimenta al alma y es la que guarda esa información que vine a reparar. Entonces, esto que es como una imagen que tiene mi información biológica, la que estoy obteniendo desde el ADN de papá y mamá, y que también tiene parte de mi alma, que tiene conocimiento de todas las cosas, se llama Selem, y que mi cuerpo es el que está expresando, es el vehículo a través del cual se expresa esa información que tiene Mitzelem. Bueno, es el que me está mostrando también qué es lo que yo vengo a reparar. Cuando nosotros elijamos en esta existencia continuar con este proceso de reparación que aceptamos antes de nacer aquí y que lo hice con alegría, que lo hice con amor, vamos a empezar a tener cambios en nuestra vida y va a ser como un antes y un después. Este tipo de despertar también nos lleva a, a reparar, a hacer el ticún de mi alma y de nuestro sistema. Entonces, si queremos continuar el proceso de evolución, hay que aceptar para reparar y hay que reparar para evolucionar. Nuestra alma vino a eso, nuestra alma vino a desarrollar a continuar con el desarrollo de lo que nuestros ancestros ya habían empezado. Entonces, es una muestra de amor el poder recuperar el honor de nuestra familia.
Pues con este mensaje nos quedamos y nos despedimos. Gracias a todos los que nos habéis acompañado y recordad, compartid este vídeo con todas las personas que estéis sintiendo que tienen algo que solucionar en su vida, en su transgeneracional, para que esta entrevista pues llegue a cada vez a más y más personas y todo el mundo conozca a Virgi González. Virgi, te dejo que seas tú quien cierre la entrevista. Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y aquí te esperamos de vuelta siempre que quieras. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Nada ocurre por casualidad y que estemos en esta misma sintonía todos siempre es para algo mejor. Entonces, espero poder leerles, espero poder contestar a sus preguntas y que a través de lo que ustedes comparten podamos generar más espacios como estos que nos llevan a un mayor crecimiento y evolución. Gracias, gracias, gracias.